hizo por mí. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, puedo alabar. ¿Cuántos le alaban al Señor? Todo el día, Oh, sí, Señor. todo el día, todo el día. Y mira lo que hizo Dios. Y Mira lo que hizo Dios. Tocó mi mente, me salvó, justo a tiempo me cambió. Por eso yo le alabaré. Todos los días lo haré. Ven a alabarle. Mira lo que ha hecho Dios. mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Tocó mi mente, me salvó, justo a tiempo me cambió. Por eso yo le alabaré. Todos los días lo haré. Ven a alabarle. Mira lo que ha hecho Dios. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La unción está. La unción está sobre mí. No lo entiendo, pero la tengo. Y al campo enemigo yo fui. Y yo tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Al campo enemigo yo fui. Y yo tomé lo que me robó. Ven a tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Y bajo mis pies. Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies. El diablo está Bajo mis pies. y al campo enemigo yo Fui y yo tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. y bajo mis pies. Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies. El diablo está Bajo mis pies. y Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Aleluya, porque Él vive, amén. Podemos sentirlo, hermano, en todo tu ser en esta hora, porque Él es el que te ciñe de poder. Cante con nosotros. El que me ciñe de poder, Aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Solo a ti, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré.
me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Será mi alabanza En la congregación yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. De Él es nuestra alabanza, amén. Vamos a alabar su nombre en todo momento, hermano, y vamos a con este cántico y con esa alabanza decirle: Señor, manda tu fuego sobre nosotros, porque el fuego del Señor sigue ardiendo, amén, sigue moviéndose, sigue manifestándose en medio de su pueblo. Cántelo con nosotros, hermano, y eleve su voz diciéndole: Señor, manda el fuego. Dios del fuego limpiador, mándalo, aquel poder consumidor, manda el fuego. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego. Queme toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que haya en mi revolución. Manda el fuego, 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 manda el fuego. Fuego hoy rogamos ver, Señor, aleluya. mándalo, Manda ese fuego consumidor, que Señor. queme todo nuestro ser. Manda el fuego,
vista, en santidad siempre andar. Manda el fuego, 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 Manda el fuego. Dígale, hermano, manda manda el el fuego. fuego, Espíritu Santo, manda el Señor. fuego, manda el 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 fuego. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Manda tu fuego, mi Dios. Y venga y queme todo nuestro ser, amén. Voltee, hermano, con el que está a su lado. Dele una sonrisa. Dele un saludo, hermano, que le diga, deja que el Señor te Amén. llene Te alabamos, con su Señor. fuego, amén. Porque ahora vivimos solamente para el Señor. Nadie Puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que puedo imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré y ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. quédate con nosotros, Señor. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que puedo imaginar. ¿A dónde iremos sin Él? Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás?
porque no hay nada que pueda igualarse al Señor, a su amor incomparable, hermano, y a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Realmente nada se le puede comparar. Por ello, hermano, le decimos con este canto: ahora vivo, Señor, solo para ti, y que el Señor siempre esté a nuestro lado. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Te invito para que en reverencia, hermano, y sobre todo dándole gracias al Señor por lo que Dios, hermano, nos provee, nos bendice, nos da día tras día. Entonces le invito para que allí cierre sus ojos y oremos por estas ofrendas y diezmos. Mi hermano Juan nos lleva en la oración. En el nombre de Jesús, Dios, queremos darte las gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, Señor. Gracias, Dios, porque nos provees, Dios, de tal manera que podamos traer, Señor, ofrendas y diezmos, Señor, a tu alfolí. Clamamos, Dios, a ti, Señor, para que los multipliques, pues es necesario, Señor. Y mi Dios, que dé sabiduría a las manos que lo administran. Asimismo, Dios, si entre nosotros hubiera quien esté, Señor, batallando, Señor, o quien esté, Señor, con la falta o necesidad de un trabajo, Señor, sé tú supliéndole, mi Dios. En el nombre de Jesús, Dios, que Padre, tu nombre sea siendo glorificado en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en todo lo que emprendamos, Señor. Amén y amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Tú eres Dios, tú eres Rey, Eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo aleluya. y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor.
Tú eres digno porque Él habita, hermano, en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando usted le adora, cuando usted, hermano, le canta y le exalta, ahí, hermano, el Señor derrama de su presencia. ¿Y por qué no nos unimos en esta hora a decirle, Señor, derrama tu gloria sobre nosotros? ¿Cuántos vienen, hermano, esperando esa bendición, ese toque de parte del Señor? Bueno, hermano, pues ahora es tiempo de que nosotros le digamos, Señor, derrama tu gloria, olvidándose de todo lo que pueda tener ahí en su mente. Dígale, Señor, derrama tu gloria sobre mi vida.
a renovar, a dar fuerzas, Señor, al que se agotan sus fuerzas. Que llene tu presencia, Señor, este lugar. Que cubra, Señor, con este manto de gloria. Que cada corazón, Señor, pueda sentir tu presencia en esta hora. Oh, mi Dios. Que todo aquello, Señor, que aflige el corazón se ha quitado. Y que venga, Señor, tu presencia a traer vida, a traer paz, a traer, Señor, esta llenura. Sabe, hermano, porque el Señor está aquí en medio de nosotros. Porque el Padre está aquí en medio de nosotros. Porque su Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. El cielo está aquí. Y cuando la presencia del Señor derrama, desciende, hermanos. No podemos, hermano, quedarnos sin hacer nada. Nuestro corazón es movido a adorarle, a exaltarle. Somos movidos, hermano, a adorar al único que merece gloria, al único que merece la honra. Adórele en esta hora, adoremos al Señor. El Padre está aquí. El Padre está aquí. Oh, el Padre está aquí. Gracias, Dios. Gracias, Señor. El Padre está aquí. Su fuego arde aquí. Muy dentro de usted, hermano, que arda el fuego del Señor. Su fuego arde en mí. Río está fluyendo. Su viento está soplando. El Padre está aquí. El Dios omnipotente está aquí. El Padre está aquí. Oh, sí, Señor. El Padre está aquí. Te alabamos, Señor. Y el Padre está aquí. Aleluya. Sí, Señor, te damos la gloria, mi Dios. Te damos la gloria, Padre bendito. Te adoramos. Se rompen los cielos y cae su gloria. 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 Cae su gloria. Cae su gloria.
rompen los cielos y cae su gloria. Y cae su gloria. Cae su gloria. Cae su gloria. Cae su gloria. Y cae su gloria. Cae su gloria. Cae su gloria. Cae su gloria. Se rompen los cielos, cae su gloria. Se rompen los cielos y cae su gloria. Se rompen los cielos, oh sí Señor. Cae su gloria. Tu gloria llena, Señor, este lugar. Se rompen los cielos y cae su gloria. Se rompen los cielos y cae su gloria. Se derrame, Se rompen Señor, los tus cielos y Se cae derrame su tu gloria. y cae su gloria. Cae su gloria, oh sí, Señor. Cae su gloria. Y cae su gloria. Y cae su gloria. Cae su gloria. Cae su gloria. Cae su gloria. Porque dice la palabra del Señor que al que cree todo le es posible, hermano. Porque Dios, hermano, obra donde hay un corazón que cree, donde hay alguien que sigue confiando en el Señor, donde hay alguien que pone en práctica su fe. Ahí el Señor obra, ahí el Señor viene, hermano, y toca, quiebra las cadenas, quebranta todo, hermano, y el Señor derrama su gloria. Aún, hermano, hemos de ver la gloria de Dios, aún hemos de ver milagros del Señor obrando en medio de nosotros, porque siempre que haya alguien que le crea a Dios, Dios seguirá obrando. Por ello, hermano, no se canse de alabar al Señor y de decirle: Señor, derrama tu gloria en medio de tu pueblo, en medio de nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos hacia pasar a la palabra del Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Miren cómo está en su lugar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente que nos das de estar en tu casa. Vamos a pedirte que hables a nuestras vidas. Es importante, es necesario, es urgente, Señor, que en esta tarde, después de haberte adorado, alabado, ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud, Señor, sea recibir lo que tu palabra nos enseña. Permítenos ponerla en práctica, llevarla en nuestra vida diaria, que sea parte de nosotros, Señor, de nuestro estilo de vida. A la misma manera, Señor, al entrar a tu casa, creemos en el Dios de milagros, en el Dios del poder, de los prodigios. Señor, mientras tu palabra sea predicada, sana, Señor, de ser necesario cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier cansancio, Señor, cualquier parte de la vida de algún creyente, Señor, que esté padeciendo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas consuelo, fortaleza, bendición, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlo, hermano, que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe con su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Dice, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás
tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Siéntese por favor, hermanos, en esta tarde. Esta semana yo quisiera continuar con estos mensajes que hemos estado hablando en relación a las 7 iglesias de Asia Menor, que dicho sea de paso hemos explicado anteriormente, que estas iglesias, cada una tiene características muy propias. Los estudiosos dicen que estas iglesias en realidad representan de alguna manera, algunos dicen que representan las 7 eras de la iglesia cristiana, pero hay otros que tienen una opinión, a mi parecer, más acertada, y dice que representan los estados generales con los que viven las iglesias a nuestro alrededor, al paso del tiempo, de las generaciones, de las épocas, de lo que sucede en la sociedad, el modernismo, a lo que día a día cambian los tiempos. Y es interesante cómo estas 7 iglesias sí existieron históricamente. Estas 7 iglesias estaban prácticamente alrededor de Roma y fueron iglesias que fueron fundadas por los apóstoles, la gran mayoría de ellas. Pero como toda iglesia, conforme van creciendo, van floreciendo, de alguna manera empiezan a surgir preguntas, pero no solo preguntas, sino también pensamientos diferentes en relación a la fe cristiana. Esta parte histórica es muy común a lo que se vive en nuestra actualidad. Estamos infestados, textos a grande escala, hermano, de un montón de pensamientos en relación a la fe cristiana. Vivimos épocas en donde gran mayoría de las religiones populares dicen que son cristianos. Vivimos tiempo en donde muchas de las iglesias que se hacen llamar cristianas, inclusive cosas o fundamentos o principios que enseña la Biblia, pareciera ser que están desconocidos o son contrarios a la palabra de Dios. Si algo se está viviendo en esta actualidad, es como la moralidad, la verdad absoluta y la vida correcta, sana, está cada día cambiando de polo o en su efecto está viéndose de una manera relativa en la sociedad, al punto que no se sorprenda, no es broma lo que voy a decir, no se sorprenda si a alguien se le ocurre y se le mete una idea en la cabeza y dice que al ver un perro, la imagen de un perro de repente diga que es un gato y vamos a ver gatos y perros inversos. No es broma, no es un sarcasmo, es que vivimos en una sociedad en donde día a día observamos cómo las cosas están cambiando. Esta mañana veía un artículo, leía y veía un artículo acerca que en Bolivia cómo están introduciendo dentro de las escuelas más de 25 maneras de interpretar tu sexo. Y lo están introduciendo de manera básica, a lo elemental en la vida de los pequeños de 5 años. Y decía el expositor, decía, esto ya no lo podemos detener. Decía, va a entrar y va a formar parte de la academia, de la sociedad, del intelecto, de la moral del hombre. Y esto, de alguna manera, sí ha entrado a la iglesia, al punto que las personas ven al cristianismo y les cuesta trabajo saber, creer, entender qué es lo que verdaderamente enseña la Biblia.
Así que cuando hablamos de las 7 iglesias de Asia Menor, es iglesias en donde Jesucristo a través del apóstol Juan les manda un mensaje hablándoles de las virtudes que ellos tienen para bien, pero a la misma vez hablándoles de los puntos débiles que ellos tienen. Miren, hermanos, todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles, pero también tenemos un punto muy importante y es cuál debemos de cambiar. Es muy bonito reconocer a las personas cuando se esfuerzan. Es duro cuando a las personas nos apuntan nuestras debilidades, pero lo más interesante es cuando como creyentes, como hijos de Dios, nos damos cuenta de la necesidad de hacer cambios en nuestra manera de vivir. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener la historia de lo que un día hicimos o de las cosas que no estamos dispuestos a dejar si nosotros no cedemos a los cambios. De hecho, una de las cosas que hace a la gente salir adelante son los cambios, hermanos. Aun cuando la palabra cambio se dice que es una actitud de sufrimiento. ¿Por qué? Porque generalmente los cambios tienen que ver con sacarnos de la zona de confort. Y veíamos desde hace 2 semanas cómo estas iglesias, en primer lugar, le escribía el apóstol Juan de parte de Jesús, como le dábamos inicio a esta serie de mensajes, un mensaje de Jesús, obviamente para nosotros. Hablamos como la primera iglesia, que era la primera iglesia de Éfeso, esta iglesia tenía precisamente esa parte buena en su diario vivir, que era una iglesia apasionante. Pero a la misma vez una iglesia apasionante tenía una parte débil, y era que una iglesia que debería de entender que era vigilada por Dios. Y esto es algo muy común que le sucede a muchas iglesias, pero también a muchos cristianos. Es esa parte en donde decimos, a mí me apasiona mucho las cosas de Dios, pero de alguna manera se va disminuyendo esa comunión con Dios. Y esa parte vigilante, en donde Jesús, a través del apóstol Juan, y a la misma vez para nuestra enseñanza, nos recuerda cómo es que Dios todo lo mira, todo. Sonará gracioso, pero hay personas que todavía actúan como los niños. Quiebran algo y levantan el tapete y luego lo meten, ¿verdad? Y para nosotros es tan gracioso porque decimos, ¿qué pasa, verdad? Si te has de pensar que ahí se ve el trozote quebrado, ¿verdad? Hacia arribita. Pero a pesar de que esto es gracioso y cómico, aún existe gente en su relación con Dios que por el hecho de no estar en la iglesia, por el hecho de no tener cercanía cristiana, por el hecho de no tener a alguien que para ellos representa respeto, autoridad, piensan que se puede vivir la relación con Dios solo dentro de la iglesia y fuera de ella, mientras no me vean, pues no hay bronca, ¿verdad? Todos sabemos que eso no existe, hermanos. De hecho, los mexicanos que somos expertos en inventar dichos, para eso no batallamos. Dijo, hay un Dios, dijo alguien, ¿verdad? Nadie se va sin pagar. Porque sí es cierto. Al final del día, a esta iglesia se le reconocía que cuando se trataba de las cosas de Dios, lo hacían correctamente, pero habían perdido la pasión. Y deberían de recordar que había un ojo que todo lo veía. Posteriormente veíamos la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Y precisamente hablábamos, esta iglesia que representa el aroma del sufrimiento. ¿Cómo es que esta iglesia en su persecución, el mensaje de Jesús era, recuerda que aún en los momentos de desventaja, de limitaciones, en los momentos agudos, en los momentos difíciles, tienes que aprender a percibir el aroma que Dios está contigo en medio de todo eso. La vida cristiana no es una vida blindada en el decir, ya no nos duele nada, ya no sufrimos para nada. Al contrario, la vida cristiana seguimos siendo humanos y las mismas personas, con la diferencia que ahora tenemos un refugio. Ahora sabemos que Dios tiene el control. Y no en la expresión teórica, hermanos, sino en la expresión de la providencia de Dios, que Dios ve el futuro, lo comprendemos a la luz de la palabra de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, allá la carta a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y no es como que le damos una píldora al creyente, ¿verdad? Y le decimos, pues tú estás sufriendo, pues aguántate, al cabo así Dios te ama. No, es que vivimos en un mundo corrupto, en una sociedad
corrupta. Vivimos rodeados de personas con diferente carácter, con líderes malvados. Vivimos rodeados de personas que nos pueden sonreír, pero nos damos la espalda y nos apuñalan. Pero detrás de todo ello, la iglesia tuvo que comprender que en medio de su sufrimiento, también Dios hace cosas buenas. En medio de su sufrimiento, Dios tiene planes, hermanos. Mire, vuelvo a repetir, no es que demos falsas esperanzas. No es que le digamos a las personas, no lo veas así, porque si lo ves así no tiene chiste. No es que romanticemos el sufrimiento, es que el cristiano comprende que Dios que está en nuestras vidas, que está al cuidado de nosotros, en su soberanía, todo lo que Satanás intenta hacer en contra de nosotros, inclusive nuestras malas decisiones, ahí Dios está también para darnos refugio y consuelo. Y la iglesia de Esmirna lo comprendió de esa manera. ¿Por qué? Porque yo decía la semana pasada que la única iglesia que en realidad ha sobrevivido, hermano, a todas las épocas fue la iglesia de Esmirna. Pero también en esta semana vamos a estar hablando de otra tercera iglesia. Recuerde que son 7. Y vamos a ver una por una, porque en cada una de ellas hay riqueza, hay enseñanza para nuestras vidas. Y esta semana vamos a hablar precisamente de la iglesia de Pérgamo. La he titulado la iglesia o el creyente o el carácter, como lo queramos interpretar, de la bigamia espiritual. No es una palabra muy común. Yo entiendo que el término bigamia generalmente no es muy común en la actualidad, pero lo que estaba haciendo esta iglesia, a pesar de que ya era una iglesia establecida, Jesucristo a través del apóstol Juan les tuvo que abrir los ojos y les tuvo que hacer ver lo que ustedes están practicando se define como bigamia espiritual. Así que para ello, ¿qué le parece si brevemente entramos en lo que viene siendo la parte histórica de la iglesia de Pérgamo? Esta iglesia se encontraba ubicada también prácticamente a un costado de Éfeso, a unos kilómetros. Y se dice que el nombre de Pérgamo precisamente era darle honor, porque esta ciudad, esta pequeña ciudad de Pérgamo, era la que precisamente lanzó la imprenta de los pergaminos. Por eso tenía ese nombre. Al punto que inclusive dice, llegó un punto en donde esta ciudad llegó a convertirse la capital de los libros. Si alguien quería leer, la ciudad de Pérgamo era la indicada, porque se dice que había cerca de 200,000 libros, hermanos, en pergaminos. Me imagino que era una locura, una alta bodega. De hecho, lo dice la historia secular, no meramente la historia cristiana. Pero a la misma vez la ciudad de Pérgamo también se dice que era caracterizada por otra cuestión. Y esto va para aquellos que, yo creo que la gran mayoría de nosotros nos identificamos con esto. ¿Cuántos recuerdan cuando de repente vemos un hospital o vemos un logotipo sobre la medicina, sobre la ciencia, y usted ve una cruz generalmente y luego ve una víbora alrededor de ella? ¿Quién lo recuerda? Pues este símbolo es porque se dice que la ciudad de Pérgamo era precisamente una ciudad muy intelectual, y aunado a ello se dice que de ahí proviene precisamente mucha parte de la ciencia. Me refiero a la medicina. De hecho, esta palabra Pérgamo sobre este símbolo tiene que ver con la esencia terapéutica, y la esencia terapéutica tiene que ver con todo lo relacionado a los movimientos para el bien del hombre. Lo definí en palabras simples. Así que muchas personas cuando ven los medicamentos, en México, aquí no lo veo de la misma manera. Lo he enseñado anteriormente, que los medicamentos que tienen nombres así bien rarotes, es porque generalmente provienen del griego. Porque los griegos fueron precisamente los padres, yéndonos a la historia de la ciencia, de la medicina. Sobre de ellos hubo mucho avance para la humanidad. Y en esta ciudad, Pérgamo, en este lugar, también había evangelio. Recordemos que las iglesias comenzaron a crecer, se construyeron, florecieron, y la iglesia de Pérgamo tenía algo, tenía un mensaje Jesús que darles. Vuelvo a repetir, la vida de los creyentes, si en algo debemos estar al pendiente de nuestra relación con Dios, es qué es lo que Dios nos habla constantemente. Mire, presentar el evangelio que Dios dice puras cosas bonitas es algo incompleto. Es algo totalmente incompleto.
Presentar el evangelio que Dios es bien chévere, es algo incompleto. Presentar el evangelio que Dios siempre va a estar ahí, sin importar lo que pase, Él va a estar ahí, no importa hasta dónde peques, es un evangelio completo. El carácter de Dios, si algo se le conoce en la Biblia, que los estudiosos nos han compartido, es que se puede ver tanto como su santidad, tanto como su justicia. ¿Qué significa eso? Así como cuando le dice a su hijo, ¿verdad? Papá, ¿cómo eres malo? Los papás nos quedamos pensando y decimos, ¿en realidad crees que soy malo porque no te compré esa cosa que querías? Si supieran todo el bien que hacemos para ellos, ¿verdad? Pues esa tendencia es muy común cuando se habla del cristianismo en muchas de nuestras iglesias. Debemos de recordar que las 7 iglesias de Asia Menor son parte esencial de la vida de un cristiano. En las áreas que Dios le habla a uno a través de su palabra y le dice, sé que me amas, sé que estás esforzándote, sé que estás trabajando, sé que quieres crecer, pero hay áreas débiles, hay áreas que estás batallando y te las tengo que recordar. Y la iglesia de Pérgamo precisamente inicia en el versículo 12. Si usted tiene su Biblia, lo puede seguir conmigo. Y dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué le dice a la iglesia de Pérgamo? Esto es, o esto dice, el que tiene la aguda espada de 2 filos. La presentación de Jesús es una figura y se hace llamar como una espada aguda de 2 filos. La espada en los tiempos antiguos era una manera de interpretar 2 cosas bien importantes, hermanos. 1, castigo o corrección. Y yo no me refiero a la esencia de la espada, que era para defender o para atacar. Yo me refiero a lo que se refiere específicamente este versículo de la Biblia, cuando le dice el de la espada de 2 filos, el de la espada aguda. ¿Por qué? Porque algo que la iglesia debe de recordar constantemente, y lo vuelvo a retomar, es que Dios, a través de su palabra, el Espíritu Santo hablando a nuestro interior, la misma palabra de Dios, si algo nos recuerda, es que nosotros tenemos un Dios amoroso, pero a la misma vez tenemos un Dios que condena el pecado y lo castiga, o a la misma vez lo corrige. Eso es esencial de todo cristiano. Todo cristiano debe saber que Dios es amor, pero que también Dios corrige y que también Dios castiga. Y no en el sentido, voy a hacer la corrección aquí, no en el sentido del castigo que Dios para que se te quite, así como nosotros, ¿verdad? Oiga, ¿no le ha topado a esas mamás que ven y para que se te quite no vas a salir? Eso es venganza, hermanas. No le diga eso, eso es venganza. Véalo fríamente a los ojos y dígale, porque te amo, te quedas. Por dentro se va a estar retorciendo. Y luego le puede decir, así como se te tuerce la lengua, se te va a quedar. Nomás no le diga como me decía mi papá. Mi papá me regañaba, como no podía decir nada, porque era pena capital, hermanos, responder. Yo buscaba una estrategia para decir que sepa que estoy enojado. Y luego yo lo miraba con una mirada fija, hermano. No es broma, es en serio. Miraba. Yo creo que un día se le vino esto a la mente y me lo dijo y jamás lo volví a hacer. Tal vez le pueda funcionar a usted. Me miró a los ojos y me dijo, así con ese odio y coraje con el que me miras, así te va a mirar el diablo. Cuando me dijo esa frase, hermano, jamás lo volví a ver. Cerraba los ojos, bajaba la cabeza. En realidad, no sé si era, bueno, ya sé que no es bíblico, ¿verdad? Pero en ese momento no sabía si era cierto o no era cierto. Pero me la creí. Porque algo que debo de aprender como hijo es que los padres, así como son buenos para con nosotros, ellos también condenan nuestras malas decisiones, también nos quieren corregir. Y esta iglesia debía de ser recordada que la gracia, la ley de la gracia, no la ley del Antiguo Testamento, la ley de la gracia, la ordenanza del mensaje de salvación, no eximía que Dios también tomaba cartas en el asunto. Y de hecho esto es bíblico, desde los tiempos antiguos. Job lo dijo, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso.
una manera de decir, Job en su condición de enfermedad, en su condición de dolor, le llegó a compartir a los suyos. Dios también corrige. ¿Por qué Dios corrige, hermano? ¿Y por qué Dios corrige? Porque Dios corrige sola y única exclusivamente a sus hijos. Y es algo que nosotros debemos de aprender en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque si algo Dios procura en la vida de sus hijos, es que sus hijos no nos desviemos a lo indebido, no nos desviemos a lo incorrecto. Mire, hermano, el hombre generalmente busca la manera de cómo esconder su pecado. Eso se trae desde la niñez, hermanos. Busca la manera de cómo esconder sus debilidades. Busca la manera de cómo esconder y cómo justificar las cosas incorrectas. Esto es algo natural. No es que yo te diga, hermano, estás medio carnotas. No, es que es natural, lo llevamos en la carne. Y lo interesante de esto es que esta iglesia, cuando se le habló de la bigamia espiritual, es porque la iglesia debería saber qué era lo que lo producía, pero a la misma vez, ¿por qué era tan importante saber que eso no le agradaba a Dios? Así que cuando le habla y le dice, yo soy esa espada aguda de dos filos, les da a entender, mi deber es corregirte. Y hay un texto en la Biblia que lo quiero leer, dice, porque el Señor disciplina a los que le ama, y dice cómo dice la versión internacional, y azota a todo aquel que recibe como hijo. Este texto muchas personas me han abordado y me han dicho, por eso me está yendo mal, Dios me está azotando. Vuelvo a repetir como he dicho anteriormente. Casiodoro di Reina, la versión 60, definitivamente que conforme avanzan los tiempos, viera cómo ha creado malinterpretaciones, y lo explico brevemente. Hay una versión más actual que tiene más sentido, y no es que nos ponga la palabra más bonita, es que viene más antigua a la actualidad, y dice, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. En otras palabras, la palabra azote en la Biblia, lo voy a explicar bien breve. La palabra azote en sí se define como que pegarle a alguien, ¿verdad? Oiga, como decimos los mexicanos, y azotó la res, ¿verdad? O sea, ¡pah! Suelo, piso. Y el término azote se define en la actualidad como a una persona que de manera violenta le pegan, de manera salvaje le pegan. Y algunos enseñan y predican que Dios así te trata. Y aguántate, sufre, canalla, te lo mereces por pecador. En realidad no es la enseñanza apropiada como la Biblia lo presenta en el original. Tiene que ver con la esencia que Dios utiliza para hacernos despertar de nuestros errores. Lo vemos como un azote, metafóricamente hablando, porque produce dolor. Oiga, hermano, un azote duele. A ver, pero ¿qué dijo alguien? Ahí que me azoten unos tacos de barbacoa, ¿verdad? Oh, la palabra azote se relaciona con un impacto violento. Y en la Biblia, de hecho el libro de Proverbios enseña que hay que corregir, hay que azotar, así dice, y eso sí es correcto. Porque desde los tiempos antiguos sí existía una famosa vara de la corrección. Muchos buscan el árbol de la corrección, ¿verdad? No, era una varita, hermano, que se utilizaba para pegarle a los niños, pero no era necesariamente para marcarlos. Era para que el niño reaccionara de su mala conducta. Y conforme han pasado los tiempos, nos hemos dado cuenta que hoy en día ya ni los pueden tocar, ¿verdad, hermano? Oiga, de repente salen los muchachones, tócame 911. No sé qué así. CPS, repeat after me, CPS. Ven para acá, tu R, tu C, tu P, tu S. Todas las tres juntas. Y esto se ha desvirtuado de tal manera que hoy en día vemos una generación de niños de cristal, de jóvenes de cristal, que inclusive ya ni la ley respetan. Cuando la corrección en la Biblia tiene como propósito hacer despertar a la persona. Yo estoy hablando en la moderación, hermanos. Yo no estoy hablando en la venganza, ni estoy hablando en el coraje. De hecho, le he dicho a algunas personas, si en algún momento quieres corregir a tu hijo, y le quieres dar su nalgada respectiva, primero enfríate. Y luego ya después cuando te enfríes, dásela, porque si se la das calientito se te va a pasar la mano, les he dicho.
Y ahí van a traer los 4 dedos ahí marcados. Entonces, en realidad la esencia, cuando Jesucristo se presenta como la espada aguda, es porque quería hacer despertar a la iglesia, al creyente, a que su vida incorrecta, sus decisiones inapropiadas, Dios las observa y Dios las corrige. Y aquí hay un dato interesante, hermano. Dios solo corrige a sus hijos. Dios no corrige a los que no son sus hijos. ¿A quién de ustedes como tíos les han dado la potestad de darle sus nalgadas a sus sobrinos? Mire el silencio, ¿verdad? Decimos, para naguearlo, muá. Para darle, muá. O sea, yo, en François. ¿Por qué? Porque son nuestros. No andamos nalgueando los que no son nuestros. No andamos corrigiendo inclusive los que no son nuestros. Y la iglesia debía de ser corregida porque ella le pertenecía al Señor. Y cuando dice, porque el Señor al que ama corrige, es porque la iglesia estaba enfrentando áreas de su vida que aparentemente ellos creían que eran buenas, pero no lo eran. Oiga, como le sucede generalmente a las personas, ¿verdad? Yo no pensé que estaba haciendo las cosas mal. Sí, las estás haciendo mal. Oiga, como cuando alguien se pasa la roja, ¿verdad? Oiga, oficial, ¿a poco la roja era que me tenía que parar? Que no era como que le tenía que acelerar. Y ándele, le dan su azote, ¿verdad? Su multota. Esta iglesia tenía que entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y dice precisamente en la expresión metafórica, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a quien recibe como hijo. Ahora, ¿de qué los tenía que corregir? Precisamente de 2 asuntos bien interesantes que estaba la iglesia viviendo. Y es precisamente la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Dice el versículo 14, que ahorita me regresaré al anterior. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, él que enseñó a Balac a poner tropiezos en los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. ¿Qué era o quién era la doctrina de Balaam? En realidad era una doctrina muy antigua, hermano. Cuando nos vamos al inicio, en los tiempos de Moisés, había un hombre, un profeta, así lo define la Biblia, que se llamaba Balaam. Se dice que este hombre, cuando usted lo encuentra en el libro de Números, capítulo 22 hasta el 34, cuando usted lee la historia, la biografía de este personaje, es bien interesante. Porque algunos consideran que sí era un profeta de Dios, otros no lo consideran un charlatán. Pero la Biblia sí lo menciona como un profeta de Dios, ese es el punto. Pero se dice que este hombre, como profeta de Dios, lo voy a tomar bajo esa esencia, se dice que este hombre era medio tremendo. Cuando le convenía, cuando le pagaban, decía cosas bonitas. Oiga, como muchos de ahora. Se dicen hombres de Dios y ahí andan diciéndole a la gente, no, tú vas a ser poderoso, tú vas a tener rico, tú vas a tener un negocio, tú vas a tener una casa, tú vas a tener 2 mujeres. Ah, no, ¿verdad? Tú vas a tener 6 hijos, etcétera, etcétera. Y lo hacen con la finalidad de quedar bien con ellos utilizando el nombre de Dios. Pues Balaam, se dice que en el libro de los Números, el pueblo de Dios estaba avanzando rumbo a la tierra prometida. Se encontraban en el desierto. Lo voy a explicar bien breve para poder llegar a la doctrina de Balaam. Y se dice que Balac y otro rey se empezaron a preocupar porque el pueblo de Dios, conforme iba marchando en el desierto y se acercaban las naciones enemigas a atacar contra ellos, porque recuerde que el desierto era un lugar sin ley, hermanos. Así como Juárez antes. Como cuando usted andaba en Juárez y es que le tocó, aquí no me tocó mi niñez, pero usted de repente se metía en una calle y luego le saltaban los chapulines, los malillas, los malandros, los malanquis, los cholos. Y luego le decían, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Tú de qué barrio tiras, verdad? No, pues túmbate los tenis, están bien chidos. Y ándele, por el hecho de pasar por ahí, ellos consideraban que usted pisaba territorio. Y el hecho de pasar por ahí automáticamente le daban su bajón. En el desierto era muy similar. Las naciones veían al pueblo de Dios que iba caminando rumbo a Canaán al salir del desierto. Y las naciones que ya estaban habitando el desierto, hermanos, vieron al pueblo de Dios que conforme avanzaba,
y los enemigos venían en contra de ellos, Dios los respaldaba, los defendía y ellos seguían avanzando. Así que Balac, uno de los reyes, dijo así: mándenme traer a ese profeta de Dios para que me maldiga al pueblo de Dios, para que los maldiga. Y una vez que los maldice, ya no van a tocar nuestro territorio. Así que llega Balac, hermanos. Lo contrataron a una chamba. Y le dice Balac: mira, necesito que te avientes unas maldiciones poderosas para que ya le paren su asunto y no pasen por aquí y no nos ganen. Dice que el Señor le habla a Balaam de noche y le dice: no toques a mi pueblo. Entonces, ya bajo esa advertencia, Balaam va con Balac y le dice a Balac, mire, lea la historia en la Biblia, está bien suave, yo solo se la estoy resumiendo. Y va y le dice a Balac: ¿sabes qué? Dice el Señor que no puedo tocar a Israel. Pero fíjese el truco. Mira, no puedo maldecir a Israel, no puedo profetizar en contra de ellos, no les puedo hacer ningún daño de parte del Señor. Pero lo que sí puedo hacer, les dijo Balaam, es decirte cómo hacerle para que ellos caigan. Y le dijo: mira, cuando vengan caminando, póndeles ahí en el caminito unas muchachas bien guapetonas. Ellos, como hombres que son, las van a ver bien hermosas y para pronto se van a casar. El problema de casarse en la Biblia es que cuando una persona contraía nupcias con otra, hermano, no solo se casaban, sino también abrazaban sus costumbres y abrazaban sus dioses. Era algo muy característico. O sea, en otras palabras, no solo vas a hacer lo que del lugar de donde yo vengo, vas a adoptar mi cultura, sino también los dioses que yo tengo los vas a aceptar. Y la verdad, en la casa, le apago para que no salga a nivel mundial. En la casa, ¿quién es el bueno? ¿Quién es la buena? Mire, las hermanas no dicen nada porque ellas saben quiénes son. Y los hermanos no dicen nada porque ellos saben quiénes son. Mira, el papá puede decir: sí, mijo, yo le doy permiso, vaya. Pero sale la mamá y nomás con la pura mirada se regresan los hijos. La pura mirada. Yo sé que lo hago a manera cómica, hermanos. No se preocupe, yo sé que usted como varón en casa es un líder, usted es un sacerdote, usted ora por su familia y su deber y el mío es instruir a nuestros hijos a la bendición de Dios. Espero que así sea. Pero la realidad es que en los tiempos bíblicos las mujeres enamoraban tanto a los hombres que el hombre, a pesar de que era israelita y tenía a su Dios Jehová de los ejércitos y a la misma vez tenía la ley de Moisés, las mujeres paganas, las mujeres extranjeras, los enamoraban. Y ya hay entre amor y miel, pues vente, mira, yo voy a adorar a mi Dios y acompáñame. Y se los llevaban. Y dentro de las leyes, Dios le dijo al pueblo de Israel qué alimentos no debería de comer, porque eran considerados inmundos para aquellos tiempos. Estos israelitas comenzaron a comer lo que las mujeres de aquella cultura les empezaron a decir. Y no solo comer, sino también empezaron prácticamente, hermano, a adorar a los dioses de Balac. La Biblia enseña que estas dos cosas que ellos hicieron fueron abominación para Jehová. ¿Sabe por qué? Porque en Israel existía esta ley de parte de Dios. ¿Quieres tener una mujer para hacer una familia? Cásate. Por eso existió el mandamiento y existe: no fornicarás. Las mujeres de aquella cultura eran tan fáciles, dice la historia, que le preguntaban por ahí, voy a hacer un ejemplo. Llegaba el israelita y la quería cortejar. Oyes, mira que tú estás bien guapa y de lejos yo vi una flor y sabía que eras tú, ¿verdad? Y le decía a la mujer pagana: no, yo aquí estoy para ti. ¡Órale! Y fornicaban, hermanos. Así que los israelitas dijeron: qué suave. No gasto en flores, no gasto en cine, no gasto en comidas. Vámonos a lo que vino uno. Y cometieron el pecado de la fornicación. Y ya estando juntos,
esta mujer le decía a los hebreos, ahora vente, vamos a adorar a nuestros dioses. Y el hebreo todo enamorado, todo sonso, diría alguien por ahí, ¿verdad? Sabiendo que tenía el primer mandamiento de Jehová, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él honrarás, ellos comenzaron a cometer precisamente lo que se le llama la idolatría. Este pecado, la doctrina de Balaam, es lo que se le conoce, y voy a irme ahora a la parte del Nuevo Testamento, que la iglesia de Pérgamo sabían que ellos ahora le pertenecían a Cristo, sabían que le habían entregado su vida al Señor, pero a la misma vez todo lo que se practicaba alrededor de Pérgamo, que si usted presta atención lo llama el trono de Satanás, es porque un trono representa la máxima expresión de maldad o de superioridad. Por ejemplo, nosotros sabemos cuáles son los estados más fuertes y generalmente es donde está ¿qué? La capital. Es lo que se le conoce como el trono en el tiempo antiguo. Así que estos hebreos cometieron la imprudencia, hermano mío. Estos judíos, perdón, ahora en el Nuevo Testamento cometieron la imprudencia de que se encontraban en una ciudad llamada Pérgamo, que estaba perdida de maldad. Y ellos, ¿qué cree? Seguían diciendo que eran salvos, que eran hijos de Dios, que eran creyentes, se seguían congregando, pero abrazaron la doctrina de Balaam. O sea, en otras palabras, hacían lo que no debían. Voy a aclarar esto. Sabían en identidad que eran hijos de Dios, pero ellos a la misma vez decían, ¿y qué tiene de malo hacerlo de afuera? Yo creo que es una de las cuestiones más comunes que viene a la mente del cristiano. ¿Qué tiene de malo hacer lo que hacía antes o lo que otros hacen? ¿Cuántos hijos suyos no han llegado a su casa a preguntarle, por así decirlo, hermano mío, ¿qué tiene de malo tomar, papá? ¿A quién le han abordado esas preguntas? Y es algo natural. ¿Qué tiene de malo tener sexo antes del matrimonio? Son preguntas naturales porque estamos plagados en una sociedad malvada, perdida, incorrecta. Y la iglesia de Pérgamo no abandonaba al Señor, pero sí abrazaba las costumbres del trono de Satanás. En otras palabras, la maldad que había en Pérgamo. Y el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan les dice, eso no está bien. Eso es bigamia. Porque la palabra bigamia no es poligamia. La palabra bigamia es una persona que ya está casada y que tiene su certificado de matrimonio y luego se va a otro lado, ya sea a otro código postal, a otra ciudad, a otro país, como lo quiera llamar. Y luego se vuelve a enamorar y se vuelve a casar. Eso es bigamia. Alguien que ya tiene un compromiso con alguien, pero a la misma vez, sin dejar su compromiso legal, adopta o añade otro. Y sabe, eso es bigamia espiritual. El saber que eres hijo de Dios, el saber que tú y yo somos salvos, pero nosotros hacemos el ejercicio de lo individuo, de lo próximo. Eso es bigamia. Por eso cuando uno contrae nupcias, uno prácticamente hace una ¿qué? Una unión. Uno se enamora, uno se casa, uno hace un compromiso con una persona y uno no desea que ese compromiso se abra o se extienda más de los límites. ¿Por qué? Porque ya no es unificación, ya no son nupcias, ya no es una persona que se une a otra, sino ahora es bigamia. Y luego dice la doctrina de los nicolaitas. Es porque la doctrina de los nicolaitas se dice que tuvo su origen en los tiempos de Elías, a través de aquella mujer malvada, aquella reina. ¿Cuántos se acuerdan cuando estuvo Elías y los 450 profetas de Baal? ¿Cuántos se acuerdan el nombre de aquella reina? Jezabel. Miren, Jezabel agarró a los israelitas y les dijo, no les voy a hacer daño. Sigan siendo israelitas, pero van a tener que adoptar lo que yo hago. Y el pueblo de Israel, espiritualmente hablando, en los tiempos de Jezabel, hermanos, ellos sabían que seguían siendo israelitas, pero comenzaron a adorar la idolatría. Y no solo la idolatría, hermano, la peor idolatría de Baal, al Dios que adoraba a Jezabel, era terrible.
Decía que estos hombres se subían a las montañas. Esto no solo lo dice la Biblia, usted los coteja en la historia secular. Se subían a las montañas y los hombres literalmente agarraban a sus hijos, hermanos, en brazos. Voy a adorar a Baal. Y aventaban sus hijos sobre un despeñadero. ¿Qué madre hace eso? ¿Qué padre hace eso? Y los israelitas comenzaron a tener esas prácticas. Las prácticas de un paganismo, de algo impropio, incorrecto, malvado, torcido. Y pareciera ser broma. Pero los nicolaitas, que provenían desde aquellos tiempos, miles de años después, a pesar de que no hay mucha información de los nicolaitas, hermanos, si me tomé el tiempo para buscar, la gran mayoría de los estudiosos dicen que la conducta de ellos era muy similar a los de Balaam. Los hijos de Dios y los nicolaitas, si algo se dedicaban, era a promover el erotismo, lo que viene siendo el sexo. Mira, pocas veces uso estos términos, pero son ciertos. Un cristiano que está fornicando está en pecado delante de Dios. Hay fornicación física y hay fornicación o adulterio mental. Lo hay. Jesucristo lo enseñó. Y a veces las personas piensan que porque otras personas o la gran mayoría que nos rodea lo hacen y el gobierno, inclusive la política, las legislaciones lo permiten, la Biblia no ha cambiado. Condena la fornicación, condena el sexo fuera del matrimonio, antes del matrimonio, o inclusive mismo condena el sexo con alguien que no es tu pareja físicamente. Y hoy en día esto es algo tan natural y tan normal, que iglesias cristianas, lo digo con tristeza y con dolor, enseñando desde los púlpitos, los he visto. No estoy hablando por hablar, tengo fundamentos, nombres y apellidos, ciudades y lugares con nombres de iglesias que les dicen a sus creyentes, si tú estás en adulterio te vas a ir al cielo. Esas son barbaridades, porque la iglesia de Pérgamo ya lo practicaba. La iglesia de Pérgamo, los cristianos, oiga, yo leía un artículo hace tiempo que decía que el adulterio a veces es bueno. Obviamente no es cierto. Porque ellos decían que las personas que adulteraban, decía el artículo, cuando son estudiadas, decían que era una manera de renovar sus votos de manera interna. Como que agarraban la onda y decían, no, sí es cierto, yo quiero a mi mujer que anda haciendo acá, ¿verdad? Ah, pero lo paseado ya nadie te lo quitó. No. Un creyente debe de recordar y de saber que sus deseos sexuales están dirigidos a una persona y en el marco de la legalidad. Pero también lo que hoy en día lo puedo atraer, la bigamia espiritual, es cuando el cristiano, hermano mío, en su mente figura imágenes, tiempos pasados, eventos pasados, no físicos meramente. Mire, le voy a hacer un comentario que una vez me hizo una persona, muy sanamente me preguntó. Me dijo, pastor, ¿usted considera que besar a una mujer que no es su esposa se considera adulterio? Luego me le quedé mirando, ¿verdad? Y no me aguanté las ganas, le tuve que responder. Le dije, ¿has besado a una mujer que no es tu esposa? Porque la pregunta fue muy natural, la mía también fue muy natural. Y me dijo, sí. Le dije, ahora te voy a contestar conforme a la Biblia. El problema radica que en el cristianismo se tiene el concepto que la infidelidad es la consumación del acto sexual. Es la consumación del acto sexual. Así se tiene. Y le dije, pero esa es una manera muy limitada. En realidad, el compromiso es en cuerpo, alma y espíritu, por así decirlo. Tú no puedes besar a una mujer que no sea tu esposa. Y obviamente le di más consejos, pero yo el punto a lo que lo quiero llevar, hermano mío, es que si algo se está viviendo en estos tiempos dentro de las iglesias cristianas, es el darle una especie de respiro o de ampliar las estacas o los límites del pecado de la revolución sexual que vive el siglo XXI en esta sociedad. Y la iglesia de Pérgamo lo hacía. Por eso le dijo, no acepto ni tu doctrina de Balaam, ni tu doctrina de los nicolaitas. No acepto que tú como cristiano, hermanos, muchos cristianos, lo he dicho anteriormente, pero va acorde al mensaje. Muchos cristianos tienen problemas con la pornografía y cristianas también, serios con la pornografía.
ya se ha normalizado en la sociedad. No está bien que la veas o que la vea, no está bien. No está bien que nos hagamos los tontos y pensemos que no hay repercusiones. Si algo trae repercusión a la vida del hombre, es su área sexual, ya sea a través de la vista, sus oídos o inclusive la práctica física. Trae repercusiones, porque el sexo hasta cierto punto es considerado o se puede llegar a considerar como una adicción en la vida del hombre, del ser humano. Y algo que la iglesia de Pérgamo lo estaban haciendo. Pero también hay bigamia espiritual desde la perspectiva en los pecados del hombre. Yo primero especifiqué la doctrina de Balaam, lo que era literal. Pero hay cristianos que también de alguna manera adquieren, abrazan, tienen su compromiso con Dios fielmente. Saben que deben de guardarse para Dios, pero a la misma vez, al punto de que ya no es un resbalo, ya no es un desliz, ya es una práctica pública, privada, discreta, íntima, como la queramos llamar. Ya es una práctica de pecado. ¿Sabe cómo se le llama a eso? El compromiso de no dejar de hacerlo, o el compromiso de seguirlo haciendo. Y esa es la bigamia espiritual. Cuando el Hijo de Dios quiere servir a Dios, ama a Dios, busca a Dios, pero está casado con un pecado. Mire, hay gente que está casada con el egoísmo, con la envidia. Hay gente que está casada con las mentiras. Están casados con los pleitos. Son personas de disensión. Están casados con la pereza. Son pecados. Y es bigamia. Porque si algo el cristiano debe de saber es que al momento que percibe que ya está practicando constantemente un pecado, el cristiano debe saber que ya hicimos un compromiso. Algunos lo llaman ataduras, otros lo llaman deslices, otros lo llaman, pues es que me provocó. ¿Cuál nos provocó, hermano? Nosotros que ahí vamos de mensotes, perdóneme la palabra. Nosotros que no abandonamos esas tendencias, esas costumbres. Y la iglesia de Pérgamo lo estaba haciendo. Pero dice un versículo antes para regresarme. Porque el Señor, aquí lo tengo. No formen, por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. ¿Sabía usted que Dios, cuando nos habla para nuestro bien, para mostrar nuestra área débil, Dios siempre tarde que temprano toma cartas en el asunto, hermano? No hay pecado que se pueda conservar por tanto tiempo. Al final del día, muchas de las veces, inclusive al final de sus días, sale a flote. No hay. Esta iglesia recibió una advertencia de Jesús diciéndole, voy a usar mi espada. O sea, en otras palabras, voy a corregirte. Hace como 8 años prediqué un mensaje y hablé de 3 maneras en las que Dios te habla para corregirte. Y yo recuerdo que dije, la primera manera que Dios te habla para corregirte es a través de la Biblia. Te lo enseña, te habla. Y dije, 2, a través de un profeta. En el Antiguo Testamento, cuando se levantaba un profeta, era porque prácticamente el pueblo ya había olvidado la ley mosaica. Prácticamente el pueblo ya había olvidado la palabra de Dios. Y le dije, y hay una tercera manera en la que Dios te habla para el arrepentimiento. Y es a través de la corrección. Y yo le decía a la iglesia, es lo más vergonzoso que podemos experimentar. Porque de alguna manera Dios nos exhibe nuestro pecado. Y no para nuestro mal, hermanos. Nos exhibe nuestro pecado porque hay personas que lamentablemente solo así entienden o así entendemos que no debemos de hacer aquello. Que no lo debemos de hacer. Hay personas que definitivamente como cristianos, si Dios no los exhibe, si Dios no les muestra su pecado y los avergüenza de alguna manera, por así decirlo, delante de la familia, delante de los hermanos en la fe, delante de su esposo, delante de su esposa, no reaccionan. Y la iglesia de Pérgamo recibió la tercera advertencia. Ya te hablé por medio de los apóstoles, ya te hablé por medio de la palabra de Dios, ya te hablé por medio de profetas, porque había profetas en aquellos tiempos. Ahora te voy a hablar yo personalmente, voy a exhibir tu pecado si no te arrepientes. Hermano mío, hermana mía, es necesario reaccionar.
Es necesario darnos cuenta que la bigamia espiritual, el compromiso con Dios y el compromiso con el pecado no pueden ir de la mano. Dios va a terminar, y me incluyo contigo, tarde que temprano, exhibiendo lo que nosotros llamamos nuestras debilidades, nuestros descaros, Qué feo se oye. ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Dónde está el Dios que me ama? El Dios misericordioso. ¡Qué malo! No. Es que Dios en su naturaleza, en su carácter, a los que Él ama, Él los corrige. Esta iglesia era necesario que fuera exhibida. Por eso dice, vendré a ti con la espada que sale de mi boca si no te arrepientes. Yo conozco creyentes que se arrepienten. Yo le llamo a ellos remordimiento. O como una vez escuché a una persona decir, mientras pasa el susto. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Nomás mientras pasa el susto. Así como, un ejemplo bien breve. Así como los que manejan un recio. Y chocan, ¡pah!, por exceso de velocidad. Oiga, ya muchos de ellos, al siguiente día que agarran un carro o cuando persiguen nuevamente su carro, oiga, ¿cómo manejan con cuidado, verdad? Pásale, bríncale, les hacemos por el espejo, va, bríncale. Pero ya nomás se va el susto, hermano mío. Y otra vez le vuelven a pisar. Porque mientras pasa el susto. Y el cristiano debe de saber que Dios no es así. Dios no quiere que dejemos de pecar o que practiquemos bigamia espiritual mientras pasa el susto. Dios quiere que lo abandonemos, que renunciemos, que nos arrepintamos y que le digamos, Señor, no lo quiero en mi vida, renuncio a Él, me alejo de Él, me aparto de Él y quiero pedirte toda tu ayuda, Señor, para que yo ya no lo vuelva a hacer. Esta iglesia se le dijo qué sucedería si ellos se arrepentían, y es la parte final. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré, aquí hay 3 promesas, del maná escondido. Ven, hija, por favor, acompáñame. Cuando usted lee en la Biblia, en Apocalipsis, que dice del maná escondido, es porque los judíos tenían por enseñanza generacional que en un tiempo de la era de los hebreos, que posteriormente fueron judíos, Dios había hecho una promesa estando en el desierto. Y era que el tiempo que duraran ahí, Él los iba a proteger. Y en el proteger incluía también el alimentar. Hubo un punto en donde el pueblo de Israel, estando en el desierto, le dijo a Moisés, nos tenemos que comer. Y otras cosas más. Dice la Biblia que Dios fue a Moisés y que les dijo, va a caer maná del cielo. El maná del cielo, milagrosamente, bíblicamente, era un alimento que eran como hojuelas, hermanos, dicen los que saben. Eran como hojuelas de miel, sabían dulces. Y literalmente caían del cielo a la tierra. Y ellos iban, la levantaban, obviamente la limpiaban, y era como se alimentaban. Era un alimento muy rico. Por 40 años, Dios les estuvo proveyendo el alimento por medio del maná, lo que caía del cielo. Eso fue algo milagroso. Cuando se le viene a la mente a la iglesia de Pérgamo el recordatorio que si ellos se arrepentían, permanecían fieles, esperaban en Dios, se guardaban para Dios, y se les dice, al que salga vencedor, le daré del maná escondido, es una referencia para el entendimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, para la referencia de ellos, de que estando en Dios, nunca les iba a faltar nada. Yo le voy a decir una cosa, hermano, eso es cierto. Cuando una persona lleva una vida cristiana bien delante de Dios, hermano, no nos falta nada, hermano, es en serio. No malinterprete, no significa que me despierto y ayer tenía $1 y ahora aparecen 1000, ¿verdad? Vengan para orar por ustedes, traigan semilla. No, ¿verdad? Pero no me refiero a eso. Me refiero a que la protección de Dios, la provisión de Dios espiritualmente hablando,
Nunca le falta al hombre, al Hijo de Dios. A eso se refiere al maná escondido. Es como decirle, si tú esperas en mí, si tú guardas en mí, habrá un alimento que nunca te faltará. El alimento de la paz, el alimento de la tranquilidad, el alimento de la fortaleza, del consuelo. En otras palabras, estarás pasando por el desierto. Porque ¿sabía usted, hermano, que bajo una referencia lateral entre el Antiguo Testamento y los tiempos de ahora, ¿sabía usted que nosotros vamos por el desierto a la tierra prometida, que es Canaán, que es el cielo? A eso se refería. Y luego dice la segunda promesa: y le daré también una piedrecita blanca. Eso es porque en los tiempos de Roma, cuando se construyeron los coliseos, fíjese qué interesante es esto, había dos personas que recibían alguna gratificación para poder entrar y disfrutar de los espectáculos de Roma. Y se dice que Roma premiaba a cierto grupo de personas y les permitía entrar a los coliseos. Los coliseos eran gratuitos, hermanos. No se pagaba, pero no cualquiera podía entrar. No sé si me voy a explicar. No cualquiera podía entrar. Para entrar, el pase de entrada era precisamente una piedrecita blanca. Y les daban un bolillo, un pan. Así que cuando la gente, un ejemplo, pagaba sus impuestos, tenía buena vida moral, Roma formaba esos eventos y les decía, vamos a traer entretenimiento. Y luego de repente, así rápidamente lo explico, de repente llegaban los líderes y les decían, ustedes vengan, ustedes han sido fieles, leales a Roma. Les daban un bolillo y les daban una piedrita blanca. Y cuando ellos llegaban por ahí, dijera alguien, ¿verdad? A donde estaba el que los dejaba entrar o no los dejaba entrar. A ver, muéstrame la piedrecita. Y luego le enseñaba la piedrecita, símbolo de que era un ticket de entrada. Pásale. Así que ellos se sentaban y disfrutaban del espectáculo con su piedrecita, que era su pase de entrada, y con un bolillo para que comieran mientras veían el show. Por eso es que les dice una piedrecita. Y por eso es que habla de un pan. Aunado esto a la iglesia del Nuevo Testamento, cuando dice te daré una piedrecita, es porque está en la Biblia escatológicamente que cuando una persona va al cielo al final de todos los tiempos, a la consumación de todos los tiempos, dice la Biblia que recibiremos una piedrecita y que esa piedrecita representa en cierta manera que pertenecemos al cielo. O sea, en otras palabras, alguien me preguntó una vez, ¿esto es literal? Con el cuerpo glorificado, voy a recibir una piedrecita. Yo les digo, así lo enseña la Biblia. Esa piedrecita, entras a Él porque venciste. Oiga, hay gente que piensa que por donar mucho dinero a lo que viene siendo el bien y todo ello, piensan que van a recibir como que se paga la entrada al cielo. Al cielo se entra solamente bajo la recompensa de la fe, de la misma manera como lo practicaba Roma, a los que tenían una buena vida moral. Pero la diferencia está que la iglesia del Nuevo Testamento recibe una piedrecita porque lleva una vida que ha vencido de parte de Dios para poder tener acceso a las moradas celestiales. Y luego dice la siguiente frase, en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Una vez me preguntó alguien, ¿en el cielo nos vamos a llamar igual? Así, tú Saúl y yo Paco. Que no sé. No hay mucho dato bíblico. ¿Por qué? Porque son muchas lenguas, son muchas culturas, es mucha información. Dije, pero lo que sí te puedo decir es que la Biblia dice que en el cielo habrá precisamente un nombre nuevo con una identidad nueva que recibiremos. Y será único. Nadie más tendrá ese nombre. Oiga, hermano, ¿a quién le ha pasado que anda en alguna tienda y luego dicen su nombre? Favor de pasar a Customer Service. Y luego usted va bien asustado. No, pues yo soy Juan Pérez. No, es otro Juan Pérez. ¿A quién le ha pasado eso? Qué cómico. Qué cómico, porque uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué quebró mi hijo? ¿Qué hizo mi hijo? No era usted, era otro. Porque de alguna manera los nombres obviamente se copian. En el cielo, dice la Biblia que tendremos un nombre único.
que un hombre único es una referencia de intimidad, es una referencia de compromiso, es una referencia de atención. ¿Por qué lo defino de esta manera? Porque es la manera en la que Dios dice, nadie más te podrá llamar así porque yo solo a ti te puse ese nombre, yo solo a ti te conozco, yo sé quién eres tú. Para los que vencen, para los que realmente dejan de practicar la bigamia espiritual, para los que realmente quieren guardar su relación con Dios. Hermanos, la vida cristiana no se vive de recuerdos, ni tampoco se vive echándole poquitas ganitas. La vida cristiana es una vida de progreso, de cambios, de santidad, que continuamente nos vamos esforzando para caminar con Dios. Mire, yo voy a ser bien sincero con este comentario. A veces construimos y en nuestra carnalidad la regamos y se caen muchas cosas. Sí nos pasa, pero que eso no defina tu relación con Dios, tus fracasos, tu tragedia, tus errores. Dice la Biblia, el justo cae y 7 veces lo levanta. Aquí lo que importa es que si estoy practicando bigamia espiritual, tengo mi comunión con Dios, pero a la misma vez sigo haciendo esto, ya no lo quiero hacer. El Señor dice, no puedo, no quiero, no debo. Y uno va esperando en el Señor. Mira, yo personalmente he esperado en el Señor 31 años. 31 años tengo en el Evangelio. Con Cristo, como el Señor de mi vida. No ha sido fácil. Nada sencillo. Si tú me preguntas si se me han metido pensamientos de abandonar este camino, claro. Porque Satanás me ataca. ¿O tú piensas que Satanás no ataca a los pastores? Si tú piensas que Satanás ha abordado pensamientos a mi mente, ya tienes mucho y mira, Cristo no viene. ¿Para qué con la misma? Tíralo todo a la borda. Vuelve a empezar. Hazte un cristiano del montón. Un montón de pensamientos que Satanás me introduce. Él hace su chamba, hermano. Ay, pastor, pues ¿qué? No tenga miedo, a todos nos surgen esos pensamientos y a otros peores. Pero de mí depende darme cuenta que yo hice un compromiso con Cristo y no puedo permitir la bigamia espiritual. No puedo permitir esa vida doble. De mí depende. Esto es serio. Esto es serio. La vida en Dios es algo serio. Hoy en día todo lo ven como un juego. Todo lo ven como algo pasajero. Lo ven como algo, hombre, ¿qué tiene? Al rato vuelvo. No, esto es serio. Dios nos dice todo o nada. Dios nos dice, si puedes, si quieres, hazlo. Y la vida del cristiano, mire, va madurando. Y cuando vienen esos ataques carnales, esos ataques de Satanás, es cierto, en nuestra vida natural podemos pecar. No lo estoy justificando, ni yo tampoco. Pero podemos recapacitar y decir, no quiero, me aparto antes de que se me convierta como un chicle, ¿verdad? Que lo traigo pegado en el zapato, metafóricamente hablando. No quiero. Y uno vuelve a encaminarse en Dios. Y no anda jugando con el nombre de Dios. Ay, al cabo todos los pecados son iguales. Una mentirita es igual que la fornicación. Qué peligroso es esa percepción de la fe cristiana, de la soteriología. Qué peligroso. No se trata si es lo mismo delante de Dios. En la tierra, todo pecado tiene una consecuencia. Es cierto, hay diferentes consecuencias, pero tienen consecuencias. Por eso es que el Hijo de Dios debe, como la iglesia de Pérgamo, autoexaminarse. ¿Hay bigamia? Bueno, me divorcio de ti. Me separo de ti. No te quiero. Ya no puedes ser parte de mi comunión con Dios. Y uno se encamina solamente para Cristo. Póngase de pie en esta tarde, hermano.